Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Un abrazo, don Álvaro. Buenos días al país. En el día de ayer, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desarrolló su primera reunión ordinaria luego de la escogitación de los miembros del Comité Central, su presidente y su secretario general. Allí se discutieron una serie de aspectos importantes que tienen que ver con el mandato estatutario y el mandato que da el Congreso a la conformación, a la apertura y a la reestructuración de los comités provinciales, municipales, de circunscripciones electorales, de intermedios y la conformación de los nuevos comités de base. Pienso que esa es la nueva ruta política que va a trazar el Partido de la Liberación Dominicana en este aspecto. Creo que con esta reunión ya se inicia lo que es todo lo que es una ruta de trabajo a lo interno del PLD, que implica también, involucra la elección de 39 secretarías a nivel nacional que van a operar dentro de lo que es el secretariado, el trabajo operativo del día a día a través de las distintas funciones que desarrollan esa secretaría. Dicho esto, creo que ya hay una ruta crítica. Sin embargo, paralelamente con esto, hay un aspecto que en lo personal a mí me preocupa y creo que se sacó una comisión, tanto la presidencia como la Secretaría General van a trabajar con eso, y es entender que el PLD hasta este momento lo que ha hecho es avanzar en un tramo de un 50% y que resta otro 50% para poder conformar todas sus estructuras y crear una buena base y una buena estructura de carácter político y electoral, por lo que el esfuerzo y la sinergia tienen que conducir hacia este último propósito, que es esta segunda etapa del Congreso. Si hay cualquier tipo de desviación o de degradación como resultado de aspiraciones que, aunque son legítimas, tienden a socavar prácticamente el trabajo institucional del Partido de la Liberación Dominicana, pues por más esfuerzos que se hagan, esos esfuerzos van a ser esfuerzos en vano. El PLD, para poder ganar las elecciones, necesita tener una excelente estructura de base y una excelente estructura de carácter política y electoral. Como está el Partido de la Liberación Dominicana ahora, aún está coja, le hace falta una pata, y esa segunda pata son esa estructura de base, son las estructuras que tienen ese vínculo directo entre el partido y la sociedad, son esas secretarías que trabajan a nivel especializado con los gremios profesionales, que trabajan directamente con los grupos comunitarios. Eso es lo que conforta y lo que fortalece a las organizaciones políticas. Si se distraen ahora mismo los 4 candidatos, que hasta ahora es lo que se vislumbra dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en una campaña, diría yo, a destiempo, aunque todo con su legítimo derecho, van a distraerse. Porque ¿qué va a ocurrir? Que en vez de fortalecer institucionalmente el Partido de la Liberación Dominicana, todos esos esfuerzos se van a digregar alrededor de la conformación de los equipos de trabajos en función de cada uno de esos precandidatos. Una vez elegido el candidato presidencial, electo el candidato presidencial del PLD, todo el mundo se concentrará en lo que son las campañas electorales. Sin embargo, el esfuerzo colectivo, el esfuerzo institucional se vería totalmente desvanecido, porque el PLD no va a contar con una estructura política y electoral poderosa. Por tanto, creo que es un punto que tiene necesariamente que poner bajo control tanto la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana como la presidencia del partido. Asumir el control total y real del Partido de la Liberación Dominicana alrededor de estos temas y reunirse con esos candidatos y definir una ruta crítica que en estos momentos todavía el Partido de la Liberación Dominicana no ha logrado culminarla, que es con la conformación de su estructura de base. ¿Y por qué digo esto? Porque contrario a lo que mucha gente candidato piensa, como natural presidencial, ¿verdad?, que disputará contra Luis Abinader, porque Luis Abinader irá detrás del periodo reeleccionista 24-28. Yo no tengo la menor duda, a pesar de que, bueno, no es un hombre de esas ambiciones desmedidas, es un individuo que está trabajando por el hoy, no por el mañana, es un individuo muy pragmático, no se precipita, es un individuo de una conducta, ¿verdad?, llena de prudencia. Naturalmente,
después, entonces, ya veremos lo que va a pasar, porque no es fácil que un presidente realice un primer mandato y después no busque una reelección, ¿verdad? Esa es una posibilidad, ¿verdad? Ahora, también tener en cuenta, y yo hablé algo de eso ayer, que yo dije a principio del mes o el mes pasado que tuvieran en cuenta a Leonel Fernández, el presidente histórico, en relación con el PLD. Hubo personas que hasta se rieron de eso, y otros dijeron, pero es que el viejo está pasado, que si yo qué. Bueno, pero ayer yo señalé, porque esto no se ha destacado, esto se ha ignorado por razones políticas, por razones políticas, sobre todo para no darle importancia al PLD y para no caer en un tema delicado de dilucidar. Pero ya este programa con este servidor había hablado de esa posibilidad, porque en política todo es posible, y señalé cómo se unieron el jefe del fascismo, nazifascismo, Hitler, y el jefe del comunismo, Stalin, y después se unieron el jefe del comunismo, Stalin, con los jefes del capitalismo, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. ¿Y a qué viene todo esto? Viene simple y llanamente a que en una conversación, rueda de prensa, ¿verdad? Leonel Fernández, alguien le preguntó, bueno, usted no ha vuelto a ver más a su amigo Danilo Medina, que a esa persona le parece que le sugirieron esa pregunta, y Leonel respondió, no lo he vuelto a ver, pero eso no quita que en un momento determinado nos podamos reunir. ¿Qué tú crees, compañero? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa declaración del presidente Leonel Fernández, y porque en política, como usted bien señala, no se descarta nada. Jacobo Masluta y Peña Gómez se dividieron y 4 años, 5 años después estuvieron juntos. Entonces, porque he dicho que las razones que provocaron la división del Partido de la Liberación Dominicana entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, hoy no existen. Entonces la posibilidad yo no la descarto. Ahora, es un tema de carácter coyuntural y de conveniencia política. El PLD va a hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo si políticamente le conviene, o la Alianza del Pueblo puede hacer un acuerdo con el PLD si políticamente le conviene. Pero creo que en estos momentos es muy a destiempo estar haciendo ese tipo de planteamiento, porque lo más importante ahora es que el Partido de la Liberación Dominicana se concentre en fortalecerse internamente y se concentre en fortalecer su posición política frente a la sociedad dominicana y colocarse como un partido de opción de poder de cara a los comicios que vienen en el año 2024. Si las coyunturas... No es porque esté de acuerdo o en desacuerdo. Y además creo en lo que tú dices, en lo que debe concentrarse hoy el PLD. Simplemente, ¿verdad? Como yo había dicho aquello hace un mes, algo así, como yo había dicho aquello, pues ahora estoy simplemente diciendo esto. Yo lo que creo es eso. Tanto la Fuerza del Pueblo tiene que concentrarse en fortalecerse políticamente, y el PLD tiene que concentrarse políticamente a su fortalecimiento interno y a su crecimiento. Y olvidar las distracciones, porque eso lo que crean son expectativas falsas, y las expectativas falsas, ningún proyecto político puede ser exitoso en función de falsas expectativas y de coyunturas electorales a futuro. Usted que es un politólogo, falso, no, coyuntural, precipitación, son cosas de un posible futuro, que sí o qué, pero falsas no. Todos los líderes dominicanos que querían matar a Balaguer, todos fueron a la Meca, a la Máximo Gómez 25, a la Meca a rendirle tributo a Balaguer, todos, ¿verdad? De manera que inclusive su principal adversario, el PRD, ganó en parte, primero por la categoría de papá, la categoría del candidato,
Segundo, la categoría de ese partido, pero también porque Balaguer, ¿verdad?, dijo que no iba a segunda vuelta. El PLD y fue una comisión de 3 personas. Hay uno que está vivo, nada más. Hay otros 2 que fallecieron. 3 personas que fueron, y ellos nunca lo negaron, a la casa de Balaguer para presionarlo para que apoyara una segunda vuelta, ¿verdad? Balaguer se negó y vino aquello de que él habría dicho: yo no presto mi sombrero a la misma persona 2 veces. La política se trata de análisis de coyuntura, y por eso yo digo que en estos momentos lo más importante es que el PLD, el PLD tiene que entender que tiene que prepararse para ganar las elecciones independientemente de la coyuntura política que se puedan presentar en el momento. Que no se pueden supeditar triunfos políticos ni electorales basados en coyunturas. Que las coyunturas políticas son determinantes, pero en el momento, porque se desarrollan en función de conveniencias. Y la conveniencia no es unilateral. Las conveniencias son bilaterales, entre 2 o más personas. De manera tal de que no se puede supeditar un proyecto político fundamentado en eso. El PLD, luego de su congreso, tiene que entender que ha encendido el botón de pánico de los adversarios nuevos y de los adversarios viejos. Y tiene que entender también que tiene que prepararse para lo que le viene encima a partir de esta semana. Llévatelo, Cundo.